Los que enseñen a los demás a ser buenos brillarán como estrellas por toda la eternidad. Esa es la promesa que viene en la Biblia en Daniel 12:13. Hola, soy José Omar Tinajero Morales y hoy vamos a hablar sobre los métodos de evangelización que llevaron a cabo los dominicos en la Nueva España. Espero que este tema sea de tu interés para un mejor conocimiento del tema la evangelización en la Nueva España. Efectivamente, esta promesa que viene en Daniel 12:3 fue lo que realizó Santo Domingo de Guzmán toda su vida. Cuenta la leyenda que cuando lo iban a bautizar, precisamente cuando el sacerdote estaba poniéndole el agua, su madrina vio en la frente de Domingo una estrella. Y esa estrella simbolizaba que Domingo sería un gran predicador y que brillaría tanto en la tierra como en el cielo por transmitir ese conocimiento de amor y de verdad para que la gente sea buena. Y siguiendo esa idea, los dominicos, que es la orden fundada por Santo Domingo, han extendido por diferentes partes del mundo el Evangelio. Debemos de recordar que en la vida de Santo Domingo hay un punto de inflexión muy importante. Cuando junto con el obispo Diego de Acebes iba rumbo a Europa del Norte, a Dinamarca, la misión diplomática que llevaban a cabo se truncó. Sin embargo, se dieron cuenta de que en el sur de Francia estaba el movimiento heterodoxo conocido como los albigenses o los cátaros. Este movimiento consideraba que lo material era malo y lo espiritual era bueno. Y a partir de ahí muchas veces llegaban a cuestiones extremas como eran los suicidios colectivos. Entonces, Santo Domingo de Guzmán se da cuenta de una realidad complicada por la que estaba pasando el sur de Europa y se da cuenta de la importancia de predicar. Y tanto Diego de Acebes como Santo Domingo empiezan a desarrollar una metodología que se fue formando alrededor de unos 10 años, que consistió principalmente en ser una predicación itinerante y basada en la pobreza. De tal forma que vemos en Santo Domingo de Guzmán y en sus religiosos el seguimiento de Cristo pobre y de el Cristo predicador, del Cristo del Sermón de la Montaña. Así que a los dominicos les toca evangelizar desde un inicio en regiones complejas, en regiones adversas, y por lo mismo tienen que efectuar una serie de métodos. Por ejemplo, otra narración que nos hablan estas leyendas hermosas de la época medieval comenta que el primer encuentro exitoso que tuvo Santo Domingo para ir desarrollando este método fue precisamente cuando llega a esta región y se da cuenta que el mesonero que lo alojaba era albigense y se pasa toda la noche con él platicando hasta que logra convertirlo. Ese fue
el primer gran triunfo que tuvo Santo Domingo. En otra ocasión hubo un debate, en esa época eran debates públicos, en los cuales por un lado estaban los albigenses y por otro lado Santo Domingo representando a los católicos. Los jueces pidieron que cada grupo escribiera un librito y que ese librito se lanzaría al fuego. Que el libro que no se quemara sería el que tendría la verdad. Entonces llegó el día de este debate público, y los albigenses fueron los primeros en aventar sus libros que habían escrito y se quemaron inmediatamente. Posteriormente tocó el turno a Santo Domingo y por 3 ocasiones lanzaron el librito y nunca se quemó. A partir de ahí se desprenden dos aspectos. Uno, el patronazgo de Santo Domingo como patrono de los papeleros, así como en la narración anterior el hecho de la estrella lo convirtió a Santo Domingo en patrono de los astrónomos. Y por otro lado, nos da una idea de cómo era la forma de llevar a cabo la predicación. Entonces, en esa época, pues la predicación implicaba el saber de lógica para poder argumentar sólidamente, saber de oratoria, saber hablar bien, saber improvisar, tener elocuencia, lo cual implicaba tener conocimiento sobre el tema y a la vez tener emoción sobre ello, sentir pasión por lo que se hablaba. Y otro punto importante es precisamente esta idea de los libros. Ya también la palabra escrita jugaba un papel sumamente importante y acompañado de estas situaciones que podríamos considerar como milagrosas, que era como que la garantía de lo que se hablaba. Obviamente tenemos que entender las crónicas dentro de la mentalidad, en este caso de la Edad Media. Entonces ahí se fue dibujando los métodos de evangelización. Con el paso del tiempo la orden se va solidificando, se aprueba primero por Inocencio III de palabra en 1215 y al año siguiente Honorio III ya la confirma definitivamente y a la vez en el 1217 ya se le da el nombre de Orden de Predicadores. Esta orden tuvo varios personajes muy famosos como un San Vicente Ferrer, como un San Jacinto de Cracovia, que fueron grandes evangelizadores y que también fueron desarrollando métodos de evangelización. Con el paso del tiempo llega el momento de extender la antorcha de Santo Domingo a América. Y el encargado de traer esta experiencia dominica a América fue Fray Pedro de Córdoba, el primer vicario en estas tierras. Y él también se dio cuenta de la importancia de poder generar un método de evangelización que lo podemos delinear en 3 aspectos. Primero, la defensa de los derechos de los indígenas. Segundo lugar, el tener como eje de esta predicación la narración. Ahorita vamos a hablar más extensamente de por qué es importante la narración. Y el tercer punto, la evangelización pacífica. Los dominicos trataron en varios intentos, tanto en las islas como en tierra firme, de llevar a cabo una evangelización pacífica, adelantándose
a los conquistadores, porque bueno, ya una vez llegando los conquistadores ya la situación era mucho más complicada para poder evangelizar. Entonces hicieron varios proyectos, desafortunadamente estos primeros proyectos terminaron muchas veces en el martirio de los religiosos. Ahora, con la llegada de los dominicos a México, que se da en el año de 1526, llegan en una misión encabezados por Fray Tomás de Ortiz. Sin embargo, por cuestiones de que algunos frailes fallecieron y otros se enfermaron, Tomás de Ortiz regresa y el que se queda al frente de la misión fue Fray Domingo de Betanzos, quien había convivido con Fray Pedro de Córdoba y que al morir Fray Domingo de Betanzos se quedó al frente de los dominicos de las Antillas. Una de las cosas que fue muy importante es que Betanzos trajo los sermones que Fray Pedro de Córdoba había explicado a los indígenas. Ahora, estos métodos de evangelización obviamente necesitaban como un núcleo ideológico, intelectual, religioso. Es decir, los métodos es cómo vamos a llevar esa palabra, pero esa palabra precisamente se requería una parte nuclear. Y es bien importante remarcar que los dominicos novohispanos hicieron énfasis en 4 puntos. Punto número 1, la filosofía de la cruz. 2, el cristocentrismo. 3, el tomismo. Y 4, la mística dominica. Dentro de todo lo que se podía hablar sobre Dios, los dominicos consideraron como eje del pensamiento a Cristo. Y hablar de Cristo como verdadero Dios y como verdadero hombre. Ese fue uno de los puntos básicos en que hicieron énfasis, tomando en cuenta también lo referente a la dogmática. Y de Cristo toman como núcleo su pasión, muerte y resurrección como elemento básico para entender que Cristo murió por la salvación de los hombres. Y a la vez que después logró la resurrección, con lo cual, como decía San Pablo, es lo que le da fe, validez a la fe católica. Entonces, esos serían los 2 puntos ejes en torno a Cristo: hablar sobre Cristo en sí, que es el cristocentrismo, hablar sobre su pasión, muerte y resurrección, que es la filosofía de la cruz. Por eso vemos en México que domina mucho esta idea de la cruz en torno a la arquitectura, en torno al pensamiento religioso. El tercer punto de este núcleo fue el tomismo. Hay que recordar que los dominicos seguían la filosofía y la teología de Santo Tomás de Aquino, que les ayudaba a explicar toda una serie de elementos en torno a Dios y la relación con los hombres. Y la mística. La mística en esa época estaba muy fuerte. Hay que recordar que los dominicos generan, en cierta manera, como 2 áreas de desarrollo de la mística. Uno, la mediterránea, en donde estuvo personajes como Santa Catalina de Siena, San Vicente Ferrer, San Álvaro de Córdoba. Y otra región fue lo que es la región renana, es decir, en torno al río Rin. Aquí surge una mística que se le ha dado el nombre de mística especulativa, en la cual hubo dominicos sobresalientes, como el maestro Eckhart, como Juan Taulero o como Enrique Susón. Estas ideas influyeron mucho en el contexto del siglo XVI, porque estos místicos planteaban la necesidad de que la orden regresara a sus orígenes, que regresara al ejemplo de Santo Domingo,
a la austeridad, a la pobreza, a la oración intensa, para poder desarrollar precisamente el punto número uno de los métodos de evangelización en España, que yo he llamado un liderazgo congruente. Ese es el primer método de evangelización, creo el más importante, el más impactante. ¿Por qué? Porque, bueno, originalmente los frailes no sabían la lengua, era natural, pero el ejemplo, dice el dicho, arrastra, mueve conciencias. Así que era importante que los indígenas vieran en los religiosos esa congruencia entre el pensar, el decir y el hacer. Entonces veían en los frailes que se esforzaron, en especial Fray Domingo de Betanzos, en seguir el modelo de Santo Domingo y seguir, como decíamos, la pobreza, la oración, el ascetismo, el seguimiento a Cristo, el servicio. Ese fue el primer gran método de evangelización y el que en cierta manera la vida misma era lo que le daba ese sello a este método. Otro método, como también habíamos comentado, es la narración. La narración, hay que recordar que genera emociones. Los seres humanos, desde que ahora sí empieza la historia de la humanidad, se han caracterizado porque les gusta tanto contar como oír narraciones. Si tú observas, a la fecha somos grandes consumidores de historias, las películas, las canciones, las novelas, son historias. Entonces los dominicos se dieron cuenta de que era importante hablarles a los indígenas de Cristo, de la iglesia, de los santos, de la Virgen, de a veces temas abstractos, complicados, de manera de que se usara la narración. Y la narración, bueno, pues la palabra eh, tiene un gran poder porque implica la imaginación, los símbolos. Entonces la palabra pues alimenta las tres potencias del alma, la memoria, el entendimiento y la voluntad. Por eso es que los dominicos hicieron mucho énfasis en tratar de estructurar todo esto. Además, bueno, hay que recordar que el mismo Cristo fue un gran narrador de historias. De hecho, ya ven que su método favorito, el más empleado y que lo vemos en el Evangelio, son, por ejemplo, las parábolas. Así que, pues, por eso constantemente estaban tratando de hablar en historias. Pero obviamente, para que esas historias se entendieran, nos lleva a otro método de evangelización, que es el empleo, el aprendizaje de las lenguas indígenas. Se dieron cuenta que la única forma de poder lograr esa conexión con los indígenas por medio de la narración implicaría el poder aprender las lenguas indígenas. Por eso es que hubo una serie de escuelas en los mismos conventos para que los frailes aprendieran las lenguas indígenas. En el caso de los dominicos, vemos que desarrollaron una serie de catecismos, confesionarios, doctrinas, artes y gramáticas en lenguas como la mexicana o náhuatl, el mixteco, el zapoteco, el zoque, el celtal, el tzotzil, el maya quiché, entre otras. Entonces esa es una gran aportación porque mucha gente actualmente que quiera aprender una de estas lenguas y más en su vertiente clásica, pues tiene que acudir a estas obras que hicieron los dominicos con la idea de aprender la lengua, pero también de enseñarles a los indígenas estas narraciones sobre la historia sagrada, sobre la historia de la iglesia, sobre la historia de la salvación, pero ya dentro de su lenguaje. Y eso también nos lleva a otro punto muy importante que desarrollaron los dominicos, que fue los libros. Como veíamos también en la narración de Santo Domingo,
en este debate que tuvo con los libros. La ventaja es que cuando se da en el siglo XVI, inicio de la evangelización, pues ya se contaba con un recurso maravilloso que fue la imprenta y que afortunadamente en México llega en una etapa muy temprana. Entonces, alrededor de 1536 ya estamos viendo que los dominicos empiezan a echar a andar primero la imprenta de un naipero, en la cual sale un folletito que se llama La forma en que se ha de rezar el rosario, y posteriormente surgen varios libros ya con una imprenta formal. De hecho, también los dominicos tienen el gran mérito, tanto Fray Juan de la Magdalena, que es el que hace la traducción del primer libro, como Fray Domingo de Betanzos, que es el autor intelectual de esta idea, de publicar ya con imprenta el libro La Santa Escala de San Juan Clímaco. Le pide Betanzos a Juan de la Magdalena durante su noviciado, que lo realizó en Tepetlaustoc, que hiciera la traducción del latín al castellano, y sería este el primer libro. La idea era un libro de las virtudes que servía para la preparación de los frailes, pero que incidía en este liderazgo congruente del cual hemos hablado ya. Y de ahí en adelante surgieron otras obras. Los dominicos, como digo, echaron a andar en la imprenta. En los sermones de Fray Pedro de Córdoba, también de los que ya mencionamos, estos fueron publicados por Betanzos en el año de 1544, 1548 y 1550, también con el apoyo del arzobispo de México, don Juan de Zumárraga. La doctrina de Fray Pedro de Córdoba fue considerada como la doctrina oficial. Estos sermoncitos se integraron algunos dominicos participaron para darles precisamente un cuerpo ya de doctrina, y se logró que esta doctrina fuera considerada la oficial, y era la que servía también para que, por ejemplo, los encomenderos, que tenían también la tarea de evangelizar a los indígenas cuando no había sacerdotes, tuvieran esa herramienta. Y una de las cosas que también hemos observado es que en el eremitorio de Tepetlaustoc se plasma por medio de pinturas también la doctrina de Pedro de Córdoba, en la cual entre los temas que trata es, por ejemplo, habla sobre Dios, habla sobre Cristo, que es verdadero Dios, verdadero hombre, sobre las obras de la misericordia, sobre los mandamientos, sobre la oración, sobre cómo se origina el mundo, entre otros temas. Entonces, pues la imprenta jugó un papel muy importante también con estas obras que estaban en lenguas indígenas. Incluso llegó a imprimirse obras de la mística, como La imitación de Cristo de Tomás de Kempis. Hay versiones en lenguas indígenas, lo cual nos da cuenta de lo importante que era esta obra, y también de cómo es que se utilizó la imprenta para lograr la evangelización de los indígenas. Así que los libros y la imprenta juegan un papel muy importante dentro de estos métodos de evangelización utilizados por los dominicos. Otro punto es la etnografía. Aquí hay personajes muy importantes. En el caso de los dominicos tenemos a Fray Diego Durán. Durán nace en Sevilla. Sin embargo, como él mismo dice en su obra La historia de las Indias de la Nueva España, que vino a mudar los dientes a Texcoco. Entonces él vivió desde su infancia en Texcoco. Hay que recordar que Texcoco fue un lugar muy importante desde el punto de vista de la cultura náhuatl, y adquirió conocimientos de la lengua, de la cultura y de la historia. Decide hacerse dominico y realiza esta obra, que es una obra maravillosa, que es la historia de las Indias, y también lo que se llama el Códice Durán. Y no lo hizo tanto como una apología a la cultura
indígena, sino que él mismo lo dice en su obra, al igual que otro gran religioso, nada más que en este caso franciscano, Bernardino de Sahagún. Dicen que ellos hacen esta obra con la intención de conocer la historia y la cultura indígena para evitar que los indígenas retornen a la religión antigua. Ese es un elemento muy importante. Entonces, de repente, era necesario saber sobre las tradiciones, sobre la religión, para identificar si en algún momento se estaba haciendo algún culto, alguna ceremonia relacionada con la cuestión de los cultos antiguos. Y aquí nos lleva al siguiente método que es la roturación del paganismo. Aquí es un tema que entra mucho en debate. Algunos grupos indigenistas, algunos historiadores que analizan a veces los fenómenos de una manera anacrónica, exigiéndole, en este caso, a personajes del siglo XVI que piensen como el siglo XXI, cual pues, es una cuestión ilógica. De repente, bueno, han hecho bastantes críticas en cuanto a la roturación del paganismo, porque esto implicó que los frailes destruyeran pirámides, códices, costumbres de la religión antigua. Ahí también hay que situarnos en el momento, por ejemplo, cuando llegan los conquistadores y ven lo referente a los sacrificios humanos, fue algo muy impactante, ¿no? Entonces, todo lo referente a los sacrificios, bueno, todas esas cuestiones. Luego había algunas deidades relacionadas con algunos aspectos que también en su momento, pues, me imagino que fueron muy criticados por los religiosos, como una Tlazolteo, que era la diosa de la sexualidad. Entonces, esto preocupó a los frailes, y no solamente a los dominicos, sino de las otras dos órdenes que llegaron a la Nueva España, franciscanos y agustinos. Y se dieron cuenta que pues no podía darse la oportunidad de generar un sincretismo, en términos antropológicos llamamos un sincretismo, porque esto podría llevar a una herejía. ¿Sí? La herejía es cuando a la religión católica se le agregan algunos elementos de algunas otras religiones o de algunos otros movimientos ideológicos, ¿no? Entonces, que era precisamente a lo que se enfrentó Santo Domingo de Guzmán en el siglo XIII. Entonces, pues los dominicos, que eran los defensores de la fe, dominicanis, los perros guardianes del rebaño del Señor, y que precisamente una de sus funciones era luchar contra las herejías, pues era necesario en el Nuevo Mundo, en primera instancia, pues tratar de evitar de que se fueran a formar herejías en un mediano o largo plazo. Entonces ahí entra lo que en algún momento platicaba Eckhart, la teoría de la copa vacía. Decía Eckhart, por ejemplo, cuando tú tienes una copa, no puedes echarle un líquido diferente si ya está con un líquido previo. ¿Por qué? Porque sabría mal. Entonces necesitas lavar la copa para poder echar nuevo líquido para que tenga un buen sabor. Así pasa con el alma, así pasa con los pueblos, ¿no? Y la religión católica se caracteriza porque no permite que se mezcle con otras religiones y a la vez es una religión monoteísta. Entonces, por eso es que hay que entender a los frailes dentro de esta lógica. Fue una cuestión compleja, indiscutiblemente, pero bueno, hay que entenderlo dentro de su lógica y dentro de lo que es la lógica del catolicismo y de la mentalidad dominica. Entonces, era necesario el poder, en cierta manera, purificar, liberar estas situaciones que en su momento, pues, ante las religiones antiguas, dentro de la mentalidad de esa época, pues los frailes llegaron a decir que eran religiones, pues, demoníacas. Entonces, por eso es que fue una tarea complicada, pero bueno, sirvió para poder fundar la iglesia católica.
Otro elemento importante dentro de los métodos de evangelización, entramos ya a aspectos geográficos, la geografía relacionada precisamente con el espacio. Fue algo muy empleado por los religiosos, lo cual nos muestra que tenían conocimientos muy profundos sobre la geografía. El primer punto fue las congregaciones. Las congregaciones tenían la idea de que las poblaciones indígenas estuvieran unidas, que se pudieran tener lo que en esa época se llamaba policía, para que pudieran ser vigilados y evangelizados. Hay que recordar que los indígenas les gustaba vivir en cerros y les gustaba vivir dispersos. Entonces lo que hacen los frailes es motivar a que los indígenas bajen a lugares planas como valles, que se tracen pueblos en forma de damero, que era el modelo que se usaba mucho en España, de manera de que pudieran estar reunidos y en este sentido el poder llevar a cabo la evangelización. Esto en cuanto a la evangelización fue muy, muy útil, aunque en algunos momentos cuando se dieron las epidemias fue uno de los grandes eh, puntos débiles en los cuales, como estaba la población hacinada, era más fácil la expansión de la enfermedad. Entonces, desde el punto de vista de evangelización y desde el punto de vista de un orden, la idea era buena, y de hecho muchas de las poblaciones que fueron fundadas en esa época a la fecha siguen estando en ese lugar, pero tomando en cuenta el contexto de que llegaron estas enfermedades epidémicas, de repente fue una de las causas por las cuales la población descendió notablemente. Otro punto muy importante dentro de los métodos es el establecimiento de las provincias religiosas. Las provincias religiosas es el área geográfica donde se establecían conventos y casas de una orden, en este caso de la Orden de Santo Domingo. La provincia madre en México es la provincia de Santiago de México, fundada por Fray Domingo de Betanzos en 1532 y que entra ya en funcionamiento de una manera formal en 1535. Esta provincia a la fecha subsiste. De la provincia de México surgieron otras provincias como la de San Vicente de Chiapas y Guatemala, la de Oaxaca, la de Santo Rosario de Filipinas, y la de los Santos Ángeles de Puebla. Así que ha sido una provincia importante. Todas esas provincias tenían a cargo la evangelización de ciertos grupos indígenas y la evangelización la llevaban a cabo los dominicos. Originalmente en el siglo XVI los dominicos hicieron una ruta de centro a sur, de manera de que se puede empezar, por ejemplo, desde Tepetlaustok, que es el convento más al norte en el siglo XVI, hasta llegar a Centroamérica. Y ahí entra otro elemento que es la cuestión de los conventos y las casas. Los conventos tenían que contar con más de 12 frailes. En algún momento en la Nueva España se dio autorización de que los conventos pudieran tener de 6 frailes en adelante. Y las casas o doctrinas que se ubicaban principalmente en pueblos indígenas y que podían tener de 1 a 5 frailes. Ahora, aquí entra una polémica interesante. En el año de 1528 llega la misión de Fray Vicente de Santa María, y entonces ahí se empiezan a plantear estrategias entre Fray Domingo de Betanzos y Fray Vicente de Santa María. Betanzos consideraba que era importante crear 12 conventos a lo largo de la provincia, y que esos 12 conventos sirvieran para que los frailes se prepararan, llevaran la vida en común y de ahí salieran a evangelizar a los diferentes pueblos.
Y por otro lado, Fray Vicente de Santa María decía que era importante hacer más hincapié en la cuestión de fundar muchas vicarías a lo largo de la región evangelizada por los dominicos para tener un mayor acercamiento con los naturales. Al final de cuentas, se generó una síntesis y se logró ahora sí como un punto medio, y la provincia se formó por una serie de conventos ubicados estratégicamente, principalmente en ciudades, y las vicarías establecidas en pueblos de indígenas. Entonces se logró un equilibrio que permitió una mejor evangelización a los indígenas, pero sin perder de vista la preparación de los religiosos y su vida en común y este liderazgo congruente. Así que la creación de estos conventos y casas fue muy importante. Eso nos lleva también a otro método de evangelización muy importante que hay que analizarlo, que es la arquitectura. Los religiosos en la Nueva España tuvieron que ser innovadores, ser creativos, encontrar soluciones. Por ejemplo, los indígenas no estaban acostumbrados a culto religioso en templos cerrados. Entonces decidieron desarrollar los atrios, las capillas atriales y las cruces atriales, las capillas posas, para poder llevar a cabo el culto según la necesidad y los gustos de los indígenas. Entonces, por ejemplo, en la capilla abierta servía para que ahí el padre diera misa hacia el atrio y que los indígenas pudieran estar escuchando la misa desde ahí. El atrio, además de esta parte de ser un espacio en el cual los indígenas podían oír misa, era un espacio que servía también para que les enseñaran el catecismo, las primeras letras, algunos oficios. Por eso también era un espacio muy importante dentro de la convivencia entre los indígenas y los sacerdotes. Las capillas fosas, que estaban ubicadas en los extremos del atrio, servían para realizar procesiones, en especial la procesión con el Santísimo, que se hacía de una manera solemne, y las cruces atriales, que se caracterizaron por tener símbolos relacionados con la pasión de Cristo, de manera que los indígenas podían ver los símbolos y en cierta manera pensar en esta filosofía de la cruz que hemos platicado anteriormente, fuera mucho más accesible. Y estos símbolos, pues, llenos de mensaje, nos lleva a también a pensar en un elemento muy importante que es la iconografía. La iconografía es la ciencia de la imagen. Hay que recordar que desde la época de las catacumbas, cuando el cristianismo era perseguido, una de las formas de poder transmitir el mensaje evangélico fue por medio de símbolos, y ahí fue donde se empieza a desarrollar la iconografía. Y este lenguaje, la ventaja que tiene es que la gente a veces no tiene acceso a la lectura, no sabe leer, pero una imagen, como dice el dicho, dice más que 100 palabras. Entonces, el uso de la imagen y esa imagen vinculada a un mensaje es muy fuerte desde el punto de vista de la evangelización. Entonces, estas cruces atriales estaban llenas de simbolismo y a su vez llenas de mensajes, y estas cruces también son las principales representaciones de un arte que se llama el arte tequitqui, que es el arte que conjuntó lo indígena con lo cristiano. Así que ese es otro punto muy importante. Tenemos también que hablar sobre la cuestión de los santos, y aquí entran dos métodos que se llevaron a cabo. Uno se considera que es el método de sustitución. Este método consistía en que investigaban qué deidad prehispánica había estado al frente de alguna localidad y ponían un santo con ciertas características análogas. Es decir, por ejemplo, Tlaloc, que era el dios de la lluvia, se ponía como patrono a San Juan Bautista, ¿no? Por esta cuestión del agua, del bautizo.
Entonces, este fue un método que se utilizó mucho. Y el otro método fue en función a la devoción de los frailes y de sus comunidades, y por eso es que vemos que se promovió mucho el culto a los santos propios de la orden. En este caso, por ejemplo, los dominicos, pues la promoción de Santo Domingo, de San Vicente Ferrer, San Pedro de Verona, San Jacinto, Santa Catalina de Siena, la Virgen del Rosario, etcétera. Y todo esto se va a ver plasmado en el espacio simbólico, en el espacio sagrado. Hay que ver que en los diferentes pueblos, localidades, municipios, los santos no están a veces puestos nada más al azar. Hay una lógica y hay que descubrir esa lógica y hay que ver ese espacio como si fuera un retablo que tiene una serie de mensajes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Azcapotzalco hemos visto que ahí los frailes lo que hicieron es hacer un énfasis sobre el culto a los apóstoles, porque hay que recordar que los dominicos, en cierta manera, se consideraban eh, portadores del mensaje, así como los apóstoles en su momento lo hicieron. Entonces los apóstoles eran un ejemplo muy importante dentro de lo que era, por ejemplo, la vida del dominico, el predicar, ¿no? Que era una función importante de los predicadores. Ahora, otro elemento que también tiene, que se conjunta con todo esto es el arte. El arte fue un método muy, muy poderoso. Como decíamos, la imagen juega un papel importante. Hoy los científicos han observado de que el ser humano aprende por diferentes canales. Hay gente que lo hace de manera visual, hay gente que lo hace de manera auditiva, otra gente de manera audiovisual, otro sintiendo, es decir, de medio, lo que se llama lo sinestésico. Entonces, pues los frailes tenían que llegar a diferentes canales para que los indígenas aprendieran. Entonces, un elemento fue la pintura mural, ¿no? La parte visual. En la época prehispánica, los tlacuilos eran los encargados de pintar los códices. Los frailes observan que los indígenas tienen el gusto y la facilidad por la pintura, aprovechan ese talento de los tlacuilos y pasan del códice a la pintura mural. Y de ahí surgen los grandes muralistas. ¿Sí? México siempre ha sido un país de muralistas y lo vemos, por ejemplo, en esta etapa de las pinturas murales maravillosas que hay en los conventos del siglo XVI, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, las pinturas murales del convento de Tepetlaustoc, en donde se habla de la pasión de Cristo, basado precisamente en las ideas de Fray Pedro de Córdoba, y en el pensamiento de Betanzos, que también quiso impulsar el culto de Santa María Magdalena, que juega un papel muy importante al estar al pie de la cruz y después ser la primera persona a la que Cristo se le aparece ya resucitado, convirtiéndose en apóstola de los apóstoles. Entonces, pues las pinturas jugaron un papel muy importante. Varios de los conventos dominicos tienen todavía restos de pintura, por ejemplo, Azcapotzalco, la del Volcán, Tepetlaustoc, entre otros. Otros vemos también el uso dentro de las capillas abiertas, también que ahorita mencionábamos, hay que recordar algunas capillas abiertas maravillosas como la de Huixtlahuaca, la de Oscolula, y también dentro de esta parte entre arte y arquitectura, bueno, por ejemplo, el empleo del gótico como en iglesias como en Yahuitlán. Ahora, otro tipo de arte que se llega a utilizar como método de evangelización es la música. De hecho, las crónicas dominicas dicen que, por ejemplo, los mejores músicos de esa época eran los músicos de Tepetlaustoc, enseñados por Fray Domingo de Betanzos, ¿no? Así decía un cronista como Dávila Padilla. Entonces, la música empieza también a jugar un papel muy importante. Y la danza. La danza tiene la ventaja que es más sinestésica. Entonces implica también la cuestión de movimientos, sensaciones. Entonces también era un papel. Entonces todos estos elementos se integraban dentro de lo que viene siendo la arquitectura y las fiestas. Entonces todo eso iba formando como un sistema. De ahí lo interesante de estos métodos de evangelización. Otro punto que no podemos olvidar es el culto a la Virgen María. Los dominicos son
muy marianos, es una orden que ha impulsado mucho el culto a la Virgen María, y en lo que respecta a la Nueva España, hubo dos devociones en las cuales hicieron énfasis. Uno, pues la devoción propia, que es la devoción del Rosario. Hay que recordar que desde 1214 los dominicos son los grandes propagadores del Rosario, tanto usado como un método contemplativo como una herramienta de evangelización. El Rosario es un compendio del Evangelio. Y los dominicos estuvieron fundando lo que es la cofradía del Santo Rosario desde 1538 por Fray Tomás de San Juan o Tomás del Rosario. En todos los conventos dominicos se abrió esta cofradía que precisamente tenía la idea de hacer un culto solemne a la Virgen del Rosario. También se les enseñó a rezar el rosario. Una de las costumbres también características de los dominicos novohispanos fue el Xochicóscatl. Xochicóscatl es una palabra náhuatl que quiere decir collar de flores, y es porque los dominicos en su pecho se colgaban la camándula del rosario para señalar precisamente que eran miembros de la orden de predicadores, pero también para incentivar el rezo del rosario. Y otro elemento también muy importante en el rosario es las capillas, que también otra vez nos remite a esta parte de la arquitectura. Una de las características de las iglesias dominicas es precisamente sus capillas de la Virgen del Rosario, ¿no? La más hermosa es la de Puebla, pero también fueron muy importantes la de Oaxaca, la de México y la de Azcapotzalco.